Gracias, asambleísta. Andrés Páez. Gracias, señor vicepresidente encargado de la presidencia. En la ley que nos ocupa el día de hoy se ha adoptado una definición bastante extraña al ordenamiento jurídico del Ecuador, que es el de las disposiciones reformatorias, que reflejan únicamente que esta es en los hechos la ley Trole 3, porque así se les conoció a las leyes que reformaban una serie de cuerpos jurídicos, sino que en ese entonces eran malas porque lo hacían otros, pero ahora resulta que son buenas porque los hacen otros. Al fondo del asunto sobre algunas disposiciones que estimo yo en la comisión estarán interesados en saber, porque son contradicciones que tienen que ser resueltas y no veo otra opción de que sean resueltas en el informe para segundo debate. Si ustedes se fijan en la disposición reformatoria quinta, con la cual se reforman varias normas del Código del Trabajo, se establece una definición de lo que es el salario básico. Esa disposición está en franca contradicción con el artículo 9 del proyecto de ley, porque el artículo 9 determina cuáles son los componentes del salario digno. Y ahí se establece en el literal A que uno de los componentes es el sueldo mensual. Lo que digo es que en el artículo 9 no solamente deben estar la enumeración de estos valores, que además en su sumatoria resultan ser absolutamente ficticios, porque para el salario digno se calculan las utilidades, las 13ª y 14ª remuneraciones, las comisiones y otros rubros como son beneficios adicionales que además entran en una redacción contraria con el con el primer inciso del artículo 95 del mismo Código del Trabajo. Hay rubros que los trabajadores reciben y que no están considerados en el concepto de salario digno. Por ejemplo, los de horas suplementarias, los de horas extraordinarias, por ejemplo, los de beneficios en especie como vivienda y pago de servicios, que deberían estar en este concepto. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurra, sino porque el mismo proyecto de ley así lo sostiene en la disposición reformatoria quinta, que como digo es contradictoria con el artículo 9 del mismo proyecto. En el literal D del artículo 9 se habla de las comisiones. Dice que obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales. No, si las comisiones están consagradas como una forma de remuneración en el artículo 13 del Código del Trabajo desde hace tiempos inmemoriales, y por lo tanto deberían ser concebidas en la forma que allí están consagradas, porque el artículo 13 no habla de comisiones variables, habla de comisiones porque se sabe que en las prácticas laborales del país hay comisiones variables y comisiones fijas, y si no se ponen las comisiones fijas, lo que se va a hacer es simplemente tener una definición equivocada de lo que significan las comisiones. En cuanto a la compensación económica que se establece en el artículo 10, hay varias cosas que resolver. Primero, porque se dice que se liquidará hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. ¿De cuál año? ¿De este año o del siguiente? Porque para terminar el ejercicio fiscal de este año falta 1 mes y 25 días aproximadamente. Y en ese mes, 25 días, evidentemente no se va a poder aplicar ni el artículo 8, ni el artículo 9, ni el artículo 10 de esta ley. Habrá que determinar si es que esto se aplica para el siguiente año. Me parece que eso es algo importante. Tomen en cuenta, señores asambleístas, lo que dice el cuarto inciso del artículo 10. Señálase aquí de que si no hay el pago de esta compensación económica en favor de los trabajadores, el empleador tiene que entregar el 100% de sus utilidades para que se cubra esa compensación económica. Me pregunto en qué parte del mundo se considera a los empresarios monjitas de la caridad, porque resulta que los empresarios tienen que trabajar no para generar una utilidad, sino para cubrir sueldos. Me parece bien que paguen sueldos y que paguen los salarios que sean justos, pero empleadores y trabajadores son fuerzas congruentes y las utilidades se supone que deben ir en beneficio de los dos, en favor de unos a través de los salarios y en favor de otros a través de una realidad justa y legítima, que eso no está consagrado en este proyecto de ley.
Realmente es un desincentivo decirles a los empresarios, si ustedes no pagan la compensación, tienen que entregar el 100% de utilidades para que se repartan. Eso es simplemente una barbaridad. Eso no puede dar lugar el Parlamento como una reforma como la que se ha planteado. Y hay algunas otras cosas en este artículo 10 que no están consagradas. Por ejemplo, ¿qué pasa si se generan pérdidas? Porque aquí se parte del presupuesto de que todos los negocios generan utilidades. Y si se generan pérdidas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las empresas de servicios complementarios consagrados en los artículos 3, 4 y 5 del mandato constituyente número 8? ¿Quién va a pagar las utilidades? ¿La usuaria o la prestadora del servicio? Eso tampoco está resuelto en este